El día de hoy vamos a continuar con el tema de la contabilidad, pero en esta ocasión comprenderemos por qué en el campo se define la contabilidad como el lenguaje de los negocios. Antes de iniciar el curso, definamos cuáles serán los objetivos de esta clase. Número 1. Comprender por qué la contabilidad se denomina el lenguaje de los negocios, como medio de comunicación de la información financiera. Y número 2. Identificar y diferenciar a los usuarios internos y externos de la información contable. Decimos que la contabilidad es el lenguaje de los negocios porque permite expresar y comunicar, de forma ordenada y comprensible, la información financiera de una empresa. Así como un idioma utiliza palabras y reglas para transmitir ideas, la contabilidad utiliza cuentas, registros, principios contables y estados financieros para explicar qué ocurre económicamente dentro de un negocio. ¿Por qué se le denomina lengua? En la contabilidad se posee un vocabulario propio, que tiene reglas gramaticales y una estructura de comunicación. Cuando mencionamos que tiene un vocabulario propio, es porque cuenta con sus propios términos, que tienen un significado técnico específico como por ejemplo, activos, pasivos, ingresos y utilidades, por mencionar algunos de ellos. La contabilidad también tiene sus propias reglas gramaticales, porque se rige por normas y principios que establecen cómo deben registrarse y cómo deben presentarse las operaciones económicas. Para ello es importante mencionar las normas principales que rigen la contabilidad, teniendo como principales normas las normas internacionales de información financiera y las normas internacionales de información financiera para pymes. Y por último se dice que la contabilidad tiene su propia estructura de comunicación. ¿Qué implica esto? En la contabilidad, el medio de comunicación radica en los documentos formales denominados estados financieros, que comunican información a los distintos usuarios que requieran estos datos. El sistema contable cumple su finalidad como sistema de información a través de tres funciones esenciales e interrelacionadas: registro, procesamiento y generación de información. Estas funciones permiten transformar hechos económicos en información útil para la administración y la toma de decisiones. Función de registro. El registro consiste en la identificación y anotación sistemática de los hechos económicos que afectan a la entidad, siempre que sean medibles en términos monetarios y estén debidamente respaldados por documentación válida. Sus características claves: que sea cronológico y ordenado, que cuente con documentos de respaldo como facturas, recibos y contratos, que aplique el principio de partida doble. La función de procesamiento implica la clasificación, análisis, acumulación y ajuste de la información registrada, conforme a normas contables y criterios técnicos previamente establecidos. Comprende la clasificación de cuentas, registro de libros mayores y ajustes contables. La función de generación de información consiste en la elaboración y presentación de informes contables y financieros, destinados a los distintos usuarios del sistema, tales como estados financieros básicos, reportes gerenciales, información para fines fiscales y legales, información para auditoría y control. Relación entre la contabilidad y la administración. Ambas dando respuesta a una interrogante específica. La contabilidad da respuesta a la interrogante, ¿qué pasó y cuánto costó? Mientras que la administración nos dice, ¿qué hacemos ahora? La información contable es el conjunto de datos financieros que una empresa registra, clasifica, procesa y presenta mediante estados financieros e informes contables, con el objetivo de mostrar su situación económica y financiera. Esta información permite a los diferentes usuarios analizar la realidad económica del negocio y tomar decisiones fundamentadas. Demos lectura a estos tres casos donde la contabilidad influye en la toma de decisiones.
Los casos presentados demuestran que la información contable es una herramienta fundamental para la toma de decisiones en distintos ámbitos, ya sea empresarial, financiero o público. En el caso del inversionista, los informes financieros permiten comparar el desempeño económico de diferentes empresas para elegir la alternativa más rentable y segura. Para un funcionario público, como un alcalde, la información contable facilita evaluar el impacto financiero de un proyecto en el presupuesto y determinar la viabilidad de su financiamiento. Un prestamista utiliza los datos contables para analizar la capacidad de pago y el potencial de crecimiento de una empresa antes de otorgar financiamiento. La diferencia entre registrar información contable e interpretarla radica en el propósito y el nivel de análisis que implica cada proceso dentro de la contabilidad. Registrar produce la información contable, mientras que interpretarla permite comprenderla y utilizarla para decidir. Ambos procesos son complementarios. Sin un registro adecuado, no existe información confiable, y sin interpretación la información contable pierde su utilidad para la gestión y la planificación de una. Los usuarios de la información contable son las personas o entidades que utilizan la información financiera generada por el sistema contable para tomar decisiones económicas, administrativas, legales o de control. ¿Quiénes utilizan la información contable y para qué? Los usuarios internos son aquellas personas que forman parte de la estructura organizacional de la entidad y que utilizan la información contable para planificar, dirigir, controlar y evaluar las operaciones de la empresa u organización. Su acceso a la información es permanente, detallado y oportuno, y se orienta a la gestión interna. Los usuarios externos son personas o entidades ajenas a la estructura interna de la organización, que utilizan la información contable para evaluar la situación financiera, el desempeño y el cumplimiento legal de la entidad, sin intervenir directamente en su administración. La información que reciben es resumida, formal y regulada por normas contables. La información contable es utilizada por distintos tipos de usuarios, y cada uno de ellos la emplea para tomar decisiones específicas relacionadas con la empresa. Esto significa que el mismo informe financiero puede servir para diferentes decisiones dependiendo de quién lo analice. La contabilidad es considerada el lenguaje de los negocios porque permite registrar, organizar y comunicar de manera clara y estandarizada la información financiera de una organización. A través de este lenguaje se describen las operaciones económicas de la empresa y se presentan sus resultados mediante informes y estados financieros. Sin embargo, la información contable por sí sola no toma decisiones. Es la administración quien interpreta ese lenguaje, analiza los datos financieros, y utiliza esa información para planificar, controlar y dirigir las actividades de la empresa. Finalizaremos el curso Contabilidad Intitesi, diciendo que la contabilidad genera y comunica la información financiera, mientras que la administración la analiza y la transforma en decisiones estratégicas que permiten alcanzar los objetivos del negocio.